que se apoya tanto en la química y lo que es la teoría para poder resolver aspectos. Más que nada en la química se investiga más lo que el círculo de la Tierra, se puede decir, el núcleo de la Tierra y todas esas capas del fondo oceánico. Pero desde el punto de vista de la composición química. Muy bien. La geología dinámica estudia el movimiento de la Tierra. Podemos decir, pregunta, interpreta la pregunta. ¿Qué es la respuesta a qué es? Es la ciencia que estudia el movimiento de la Tierra, así como sus componentes del centro hacia afuera, y explica qué es la definición de una Tierra viva. Una Tierra viva. ¿Por qué una Tierra viva? ¿Por qué se relaciona con una Tierra viva? Por el movimiento que se genera en los continentes o en el océano. No estamos hablando de los continentes únicamente. No, por eso, de acuerdo de todo el movimiento de la Tierra. De todo lo que es la dinámica de la Tierra, tanto dinámica externa como dinámica interna. ¿De acuerdo? Bien. Es la geología histórica, compañero. ¿Perdón? ¿Qué es la geología histórica? Histórica es una rama de la geología que comprende el tiempo y la evolución de la Tierra, ¿no? Más bien es la evolución de la Tierra en el tiempo. Bueno, en el tiempo la comprende, ¿no? Sobre las etapas que han pasado. Por eso se habla de una parte de la historia. De la historia de la Tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. La geología aplicada. Es la que estudia. ¿Qué es? Aprendan la respuesta a las preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es la geología aplicada? Los recursos. Es una división de la geología. Es una división de la geología que estudia los recursos que se pueden utilizar para el beneficio de los humanos. No únicamente los recursos. No únicamente los recursos. No está relacionada únicamente con los recursos. Por ejemplo, en el caso de la ecología, forma parte de la geología aplicada. Y en ese caso no vemos los recursos como tales, sino más bien con los efectos que tienen por diferentes fenómenos de riesgo, por ejemplo. Bien, entonces, esto corresponde a las divisiones de la geología. Vamos a ver entonces, a comenzar a ver en las divisiones de la geología lo que es la composición de las rocas. Vamos a ver entonces qué división. ¿Geoquímica? Geoquímica, muy bien. Entonces, ¿qué composición tienen las rocas? Ahora, ¿dónde se encuentran estas rocas? ¿Perdón? ¿Dónde? En todos lados, A ver, ¿a qué le hemos todos lados? pues en el suelo, las montañas, pues en campos de todos lados hay rocas. Por ejemplo, la piedra explanada está llena de. Por eso es muy importante lo que es el concepto de roca. ¿Qué es una roca? Es un mineral. ¿Qué es una roca? La roca es el conjunto de varios compuestos. ¿Qué es? Exactamente, más o menos es un material que se da de la Tierra por varias ocasiones, erosión. No. Eso es otra cosa. ¿Qué es una roca? Mineral. No es un mineral tampoco. Es un sólido que se forma a partir Es de. un sólido, y eso es muy importante, es un sólido. Una roca es un sólido, es un material sólido. ¿Qué características tiene? Está formado por diferentes minerales. Muy bien, no es un mineral, sino que son varios minerales generalmente, porque si hay rocas monominerales también. Es claro. Entonces hay rocas que están constituidas de un solo mineral, aunque existen otras rocas que son la mayoría compuestas por diferentes minerales. ¿Está claro? Pero lo más importante tal vez, lo que dijo él, es un sólido, es un material sólido. ¿De acuerdo? Y eso lo diferencia precisamente a lo que es un magma, por ejemplo, que es un magma. Roca fundida. El roca fundida es un material fluido, no es un material sólido, es un material fluido. Es roca. Pero en su estado líquido. Claro. Entonces tienen que tener bien claro lo que son
estos conceptos. ¿Por qué? Porque son conceptos básicos. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, 3 fragmentos de una roca. ¿De acuerdo? Tienen sus características bien definidas ahí, en lo que se refiere al color. Y si las podemos ver al microscopio, esos materiales, podemos ver su composición mineralógica. ¿Por qué? Porque muy a menudo estos fragmentos que vemos aquí están constituidos de restos de otras rocas, en el caso de rocas sedimentarias, como sería este caso. Pero como existen tres tipos de rocas, ¿cuáles son? Metamórficas, ígneas y sedimentarias. Metamórficas, ígneas y sedimentarias. ¿De acuerdo? Rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. ¿De acuerdo? Estos 3 tipos de rocas tienen entonces composiciones diferentes, químicamente son diferentes. Por eso es que se estudian dentro de lo que es la división de la geoquímica, precisamente. ¿Está claro? Bien. Entonces, en este caso estamos hablando de una roca sedimentaria. ¿Por qué? Porque está constituida de fragmentos, bien ustedes son fragmentos de otras rocas o de las rocas que dieron origen a los sedimentos de esa roca. ¿Está claro? Si se tratara de una roca metamórfica, entonces estaríamos viendo aquí también una lámina delgada que se llama esto. Es decir, una roca se puede entonces primero cortar y luego se puede hacer láminas de ese material. Tan delgadas las láminas que son transparentes. Entonces cuando vemos esa lámina en microscopio, podemos ver sus componentes y podemos saber si se trata de una roca sedimentaria o una roca ígnea o una roca metamórfica. ¿Por qué? Porque los minerales están entonces en esos 3 tipos de rocas en condiciones diferentes, por su composición también diferente. Aquí son fragmentos, si se fijan, independientes, reaccionan de manera diferente a la luz en el microscopio. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en una roca ígnea podemos ver un aspecto muy semejante, pero muy diferente también, en el sentido de que cuando vemos en una roca ígnea al microscopio, vemos diferentes minerales. Aquí son conjuntos de minerales cada fragmento. En el caso de una roca ígnea, entonces vemos lo que son los cristales que constituye esa roca ígnea. En el caso de las rocas metamórficas, tenemos también otro aspecto de esa misma roca, desde el punto de vista de la composición química y física de los materiales. Entonces, cuando hablamos de rocas, estamos hablando de materiales, dijimos, de material físico duro, resistente, ¿de acuerdo? Y ese material tiene una composición química, dependiendo del tipo de roca que se trate. ¿Tienen preguntas? No. Por ejemplo, maestro, las manchas negras, ¿qué serían? Estas manchas negras que vemos aquí, estamos viendo fragmentos también de otras rocas que ante la luz en el microscopio tiene una lámpara, esa luz pasa a través de la lámina delgada. Y dependiendo de la composición de los materiales pueden ser completamente translúcidos, como el resto que vemos aquí, o pueden ser en ciertas condiciones opacos. ¿De acuerdo? Entonces vemos aspectos que son característicos de cada tipo de roca. Sí, señor. ¿Cuál es la característica principal de las metamórficas? ¿Perdón? ¿Cuál es la característica de qué? Principal de las metamórficas. De las metamórficas, eso es, muy bien. Cuando hablamos de rocas metamórficas, nos estamos refiriendo a rocas transformadas, por eso se llaman metamórficas, porque meta quiere decir más allá, ¿sí? Y morfé quiere decir forma, es decir, son rocas más allá de la forma original, o sea, son rocas de transformación. Existen 2 tipos principales de rocas metamórficas: las rocas que se han formado por procesos dinámicos, es decir, por esfuerzos, por aplicación de fuerzas. Entonces,
los materiales originales de las rocas se fueron deformando por efectos de la compresión, por ejemplo. Sería como... Sí. Entonces, o bien existen las otras rocas metamórficas que son las pirometamórficas. Entonces hay dos tipos: dinamometamórficas, cuando son el producto de un proceso físico de esfuerzo, o bien por efectos del calor. Cuando hablamos de pirometamórficas, piros quiere decir fuego. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando son el producto del calentamiento de una roca original. Esto hace que haya que haya cambios en la organización de los materiales básicos de esas rocas originales. Se convierte entonces en otra roca y como consecuencia entonces podemos ver en las láminas delgadas esa transformación de un mineral a otro. Pero depende, lógicamente, de qué tipo de roca estamos hablando: dinamometamórfica o bien pirometamórfica. Son los dos tipos de rocas metamórficas que hay. Las originadas por efectos dinámicos, o sea, por esfuerzo, o bien las que son originadas por calentamiento de una roca preexistente. ¿Tienen preguntas? ¿Y las rocas que son ígneas, cómo se diferencian? ¿Las rocas que son qué? Ígneas, ¿cómo se Ya lo dije. diferencian de las pirometamórficas? Bien. En el caso, por ejemplo, de las rocas ígneas, se tienen aspectos semejantes a las rocas sedimentarias, pero aquí en el caso de las rocas sedimentarias son cada uno de estos granos forman parte de un tipo de roca que dieron origen a esos granos. Pero en el caso de las rocas ígneas, entonces se trata de un magma que se convierte en una roca. Hay entonces todo un proceso de enfriamiento del magma que va a dar origen a lo que son los cristales originados por ese proceso. Entonces pueden ver aspectos semejantes, pero bastante diferentes cuando podemos ver que no se trata de cuerpos independientes, sino que se trata más bien de cristales que van ahí creciendo, o que están creciendo, en el sentido del enfriamiento del magma. ¿Está claro? ¿Más preguntas? Sí, adelante. En las rocas pirometamórficas. Pirometamórficas. Bueno, las que se originan para el calentamiento. Bueno, Esas se pueden originar, por ejemplo, en lo que son los volcanes, que son las que. Bueno, es lo que. el proceso volcánico origina rocas metamórficas en las zonas de contacto en donde el magma llega a la superficie. Para que llegue a la superficie del magma tiene que haber un conducto. ¿De acuerdo? Ese conducto entonces mantiene material sumamente caliente. En las paredes de ese conducto, entonces hay otras rocas, lógicamente. Esas rocas son transformadas en otras y son rocas pirometamórficas, porque son originadas por el calor que se libera cuando el magma sale a la superficie. ¿Preguntas? Las dinamometamórficas. ¿Las qué? Pirometamórficas. Pirometamórficas. Piro quiere decir Procesos fuego. dinámicos. ¿Perdón? Las metamórficas. Las otras son dinamometamórficas. Metamórficas. Esas son como las que encuentras en los ríos. Las dinamometamórficas nos las encontramos lógicamente en los ríos, en muchas partes, dependiendo de lo que son los factores tectónicos. Fíjense lo que estoy diciendo. Los factores tectónicos que permitieron precisamente su formación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de tectónica, ya hablamos aquí en la clase pasada un poco de la tectónica. ¿Qué dijimos que es la tectónica? Capas de la tierra, ¿no? ¿Qué? Las capas de la Las tierra. placas tectónicas. No, la tectónica es un proceso dinámico. ¿Sí está claro? La tectónica es un proceso dinámico que da origen a las placas tectónicas, precisamente. Esas placas son móviles, se desplazan
Vamos a hablar después por qué se desplazan y cómo se desplazan. Pero ese desplazamiento de esas placas, de esas secciones de la corteza, hacen que esos fragmentos, esas partes pueden entonces separarse o puedan unirse. Entonces hay entonces procesos divergentes o convergentes. En ambos casos se forman rocas dinamo-metamórficas, porque esos esfuerzos hacen que la roca original cambie, se convierta en otra. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Preguntas? Pregunten todo lo que tengan que preguntar, porque es muy importante que los conceptos sean claros. Para completar un poquito, ¿cuáles son las características de las sedimentarias? Las características de la roca sedimentaria las vamos a ver posteriormente, pero aquí cité algunas. Ajá, sí, es lo que... ¿Cuáles cité? Lo que yo tengo ahorita es que está construida de fragmentos de otras rocas. Muy bien, ese es un factor importante de la roca sedimentaria. Generalmente sus componentes provienen de la transformación de rocas preexistentes, de otras rocas, por efectos de erosión, por ejemplo. Entonces, son un conjunto de partículas. Esas partículas se llaman granos. ¿Cómo? Partículas. Aquí vemos diferentes partículas o granos de esta roca. ¿Está claro? Hay límites muy bien definidos entre un grano y otro. ¿Sí? El aspecto es semejante, decimos, a las rocas ígneas, es semejante, pero en el caso de las rocas ígneas no se trata de partículas, se trata de cristales, de minerales que crecieron y dieron origen a la roca ígnea. ¿Preguntas? ¿Ya no hay preguntas? No. Entonces, cuando vemos una roca, ahí la ven al lado derecho, vemos un fragmento de una roca. Entonces, esos fragmentos se pueden identificar por medio de láminas delgadas, como la que vemos en el lado izquierdo. El estudio al microscopio de esas láminas delgadas permiten identificar el tipo de roca, comenzando por ahí, y su composición mineralógica. Así pues, en el caso de la geoquímica, existen dos tipos de geoquímicas, por así decirlo, o de características de las rocas. Si se trata de rocas inorgánicas o si se trata de rocas orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que tenemos rocas, ya dijimos, que pueden ser rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas. ¿De acuerdo? Pero lo que es muy importante es saber el origen de esos materiales que las constituyen. Son de origen inorgánico u orgánico, es decir, dependen de organismos preexistentes, sí o no, eso es muy importante. Y en esto interviene entonces lo que son los fósiles. O sea, un fósil es precisamente un material proveniente de organismos del pasado. ¿De acuerdo? Eso es lo que son fósiles. Entonces, nosotros podemos, en rocas sedimentarias, podemos ver el contenido de fragmentos orgánicos. Hay rocas que están constituidas exclusivamente de material orgánico. Es decir, hay rocas, no todas las rocas son de origen mineral, en el sentido original, sino que pueden ser originadas por fragmentos de fósiles que existieron, de organismos que existieron, o sea, fragmentos de fósiles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un caso, por ejemplo, de rocas que están constituidas por fragmentos de materiales vivos del pasado,
pues son precisamente los mantos de carbón, ahora tan conocidos en México por el accidente. ¿En dónde? En Coahuila. En Coahuila tenemos los yacimientos de carbón más importantes de México. Bueno, pues ahí precisamente ese carbón es fue originado por materiales orgánicos. ¿Sí? Esos materiales orgánicos entonces se acumularon y dieron origen a capas de materia orgánica que se convierten en una roca, en un material sólido, como dijo el compañero. Y entonces en este caso tenemos que aplicar la geoquímica orgánica, es decir, los materiales originales no son minerales, sino que son materiales de origen orgánico. ¿Está claro? El petróleo, en parte, está constituido también de pura materia orgánica. ¿De acuerdo? Y claro que hay rocas que están constituidas por conjuntos de fósiles de diferentes orígenes, es decir, organismos que existieron en el pasado, pero no de un solo origen, sino de varios orígenes. ¿Está claro? Entonces, en este caso, aplicamos los conceptos de la geoquímica orgánica. Pero la mayor parte de los materiales que constituyen las rocas son de origen inorgánico. Y eso es lo que dije, la mayor parte. ¿Está claro? Son de origen inorgánico. En este caso, entonces, hacemos la aplicación de lo que es la cristalografía. La cristalografía es una parte de la geoquímica inorgánica que nos permite determinar los tipos de cristales que constituyen una roca. Entonces, ¿a qué rocas me estoy refiriendo? ¿Piedras preciosas? ¿Perdón? ¿Ígneas? Ígneas, muy bien. A rocas ígneas, ya lo cité hace rato. Entonces, cuando hablamos de cristalografía, nos estamos refiriendo a los minerales que constituyen esas rocas ígneas y también metamórficas, porque existen minerales que son de origen ígneo, cristales de origen ígneo, y también hay cristales de origen metamórfico. ¿Sí queda claro? A ver. Maestro, no, una duda. La obsidiana sería de origen ígneo. ¿La obsidiana que tiene? ¿Sería de origen ígneo? Es de origen ígneo. La obsidiana es de origen ígneo. ¿Qué características tiene la obsidiana? Que es negra, cuando se rompe forma conchitas en su estructura, y según yo no tiene una forma definida en sus cristales, por lo que es considerado un mineral. Entonces es un mineraloide, si no me recuerdo. Sí, sí. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de la obsidiana estamos refiriéndonos a un vidrio. ¿Sí? De tal manera que se puede identificar por métodos cristalográficos, pero la característica es que no existen cristales generalmente en una obsidiana, o si existen son en mínima cantidad. Se trata de un vidrio, es decir, se trata de un material ígneo que no tuvo tiempo para enfriarse lentamente. Como no se enfrió, era un material magmático entonces. Ese material magmático era fluido, era líquido, por así decirlo. Conforme se fue enfriando, entonces pudo, si se enfriara lentamente, todas las moléculas que se encuentran en ese líquido comienzan a ordenarse. Y entonces dan origen a cristales. A mayor tiempo de cristalización, mejor cristalización. En cambio, si el enfriamiento es muy lento, no existe la posibilidad de esa unión de las diferentes moléculas. Entonces dan origen a un material amorfo, se llama, es decir, no tiene estructura. Es un material vítreo, o sea, en forma de un vidrio. ¿Está claro? Y hay obsidianas, no todas las obsidianas son negras. Hay moradas, hay rojizas, hay blanquecinas,
arcoíris. ¿De qué depende que tengamos diferentes tipos de obsidianas? Depende del origen de ese magma y de las condiciones de enfriamiento. ¿Sí está claro? Entonces, efectivamente, utilizamos la cristalografía, la geoquímica inorgánica, y dentro de ello lo que es la cristalografía, que tiene como objetivo describir los cristales. Al describir los cristales, entonces sabemos de qué composición son y podemos también extrapolar esa información hacia el pasado para saber qué tipo de magma fue el que dio origen a esos materiales. ¿Está claro? Eso lo podemos usar para la geología histórica. No, ustedes están en mineralogía, van a ver todo eso. No, o sea, sí, pero por ejemplo, lo que usted decía de que antes las rocas ígneas en el pasado podemos saber de dónde se originaron a través de la cristalografía. Sí, claro, porque ustedes van a poder identificar los cristales, van a poder identificar el magma original, qué composición tenía ese magma, porque hay diferentes tipos de magmas, lógicamente. Y con base en esa composición se puede saber las características tectónicas que dieron origen a la formación del magma. Hablamos hace rato de la parte tectónica, es decir, las placas tectónicas se desplazan y ese desplazamiento hace que se tengan condiciones de choque entre unas y otras, o bien en las zonas de unión de ese choque. En ambos casos se pueden tener entonces diferentes tipos de minerales. En este caso se trata de minerales que dan origen a cristales. ¿Qué es un cristal? Es un material sólido que tiene una forma geométrica entre sus moléculas y vamos a estar ordenado. Muy bien, perfecto, esa es una buena definición. Es decir, la cristalografía no es diferente a la mineralogía, porque lógicamente para determinar los cristales se tiene que determinar qué minerales son. Pero en algunos casos, cuando hablamos de mineralogía, nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que es el mineral. Y cuando hablamos de cristalografía, estamos hablando de las condiciones de cristalización, es decir, en qué condiciones llevó a cabo el enfriamiento. Si fue en largo tiempo o en poco tiempo. Y con base en la cristalografía y la mineralogía, podemos entrar a lo que es el concepto de petrología. En este caso, hablamos de petro, que quiere decir roca. Es decir, estamos hablando ya de rocas que pueden ser ígneas, metamórficas o sedimentarias y que puedan tener condiciones mineralógicas bien definidas y cristalográficas también bien definidas o mal definidas. Eso se determina por métodos diferentes. Y eso es importante porque ustedes van a tener cursos de petrología, tienen el curso de mineralogía. ¿Y la litografía qué es? Litos, roca también. ¿Sería lo mismo que la petrología? Generalmente se utilizan para diferentes tipos de rocas. Pero generalmente hablamos de litología cuando nos referimos, dije generalmente, a rocas sedimentarias. Generalmente, aunque no exclusivamente. Entonces, hablamos de litología generalmente para ese tipo de rocas sedimentarias. Pero también hablamos de litología en el sentido de rocas orgánicas o inorgánicas, de origen ígneo o no, o metamórfico. ¿Está claro? ¿Claro? ¿Tienen preguntas? Entonces, vean la gran importancia de la geoquímica. Engloba todas las características de esos materiales sólidos que son las rocas. En cuanto a su composición, en cuanto a su evolución también,
Y podemos distinguir entonces entre lo que son las condiciones de origen orgánicas o inorgánicas de esa roca. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿No? Todo esto se da entonces en la Tierra. Y la Tierra está constituida entonces por una estructura interna. Cuando hablamos de las rocas que citamos hace un momento, nos estamos refiriendo casi exclusivamente a lo que es la litosfera, que es esta parte que constituye a los continentes. Hay dos tipos de corteza: la corteza continental de los continentes y la corteza oceánica, que corresponde a los pisos oceánicos. En ambos casos tenemos diferentes tipos de rocas, y esos diferentes tipos de rocas tienen una demostración muy clara en lo que corresponde a las condiciones de hundimiento. Las rocas, por ejemplo, de la corteza oceánica son más densas que las rocas continentales. Esto es una parte muy importante desde el inicio. Por eso es que los continentes se encuentran expuestos a la atmósfera, porque son constituidos por materiales que son ligeros, por así decirlo, menos pesados que los materiales de origen oceánico. Si estos materiales son de origen oceánico, son entonces muy pesados y como consecuencia están más profundos que lo que es precisamente la corteza continental. La corteza continental flota porque es de material poco denso. En cambio, en el caso de la corteza oceánica tenemos minerales que dan origen a rocas pesadas. Y esto es muy importante desde el punto de vista del inicio de lo que es la estructura interna de la Tierra. Comenzamos con la parte externa. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos como geólogos y como personas, la manifestación directa. La mayor parte de la humanidad vive en medios continentales. Entonces todos tenemos diariamente que recordar, o al menos diferenciar, en dónde estamos viviendo. Porque también, en lo que se refiere a un continente, la composición no es uniforme. Hay diferentes tipos de rocas que constituyen la corteza continental, pero la característica principal es que se trata de un material más ligero que el material que constituye el fondo oceánico. Eso es muy importante. Como consecuencia, entonces, ese material más pesado sufre mayor atracción gravitacional, y por eso la corteza oceánica es más profunda que la corteza continental. Si es más profunda, entonces está dejando un hueco que es ocupado ¿por qué? Por el agua oceánica, por los océanos. ¿Está claro? Sí. ¿Tienen preguntas? ¿Qué preguntas tienes? ¿Me ¿Qué preguntas? tipo de rocas, qué tipo de rocas destacan más en la corteza oceánica? En la corteza oceánica generalmente tenemos rocas ígneas. En lo que corresponde a la corteza oceánica. En la corteza continental tenemos rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas, principalmente. Una de las cosas importantes desde el punto de vista de lo que vamos a ir viendo en esta Geología 1 es que el ambiente de la corteza continental es un ambiente de tipo erosivo, principalmente, puesto que está en contacto con la atmósfera.
Entonces, este material está en constante erosión o desgaste. Es importante que vean cómo la atmósfera tiene toda una serie de características que se manifiestan perfectamente en la geología, tanto en las condiciones de origen de las rocas como en las condiciones de transformación de esas rocas en otras. Un continente, entonces, ¿sí?, está formado por rocas ligeras en su densidad y, como consecuencia, al estar en contacto con la atmósfera, tiene un proceso de intemperismo, o sea, la acción de la atmósfera sobre las rocas, que no tiene la corteza oceánica, puesto que aquí en la corteza oceánica, arriba de la roca del piso oceánico, se tiene el agua marina, que, por así decirlo, protege a la roca de la erosión. Esto no quiere decir que no exista erosión, pero la protege. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, tanto la corteza oceánica como la corteza continental están relacionadas entonces con lo que se llama litosfera. Litosfera. Aquí está. Esta litosfera entonces tiene como característica principal que es rígida y sólida. Y es precisamente en estos materiales de la corteza oceánica y la corteza continental en donde el geólogo tiene acceso directo. Originalmente el acceso era únicamente en la parte continental, pero en nuestros días la corteza oceánica es objeto también de estudios directos por los geólogos. Conforme se han desarrollado técnicas especiales, entonces se hace cada vez más y más accesible la corteza oceánica a la acción geológica. Pero ya desde antes y desde siempre, por así decirlo, el hombre ha vivido en la corteza continental. Como consecuencia, siempre ha estado en contacto con esos materiales que son diferentes en cuanto a su origen, en cuanto a sus características de la corteza oceánica. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. Entonces, si se fijan, aquí vemos precisamente a la Tierra en sus características esféricas, aunque no es una esfera perfecta, porque por eso se llama un esferoide, es en forma de una esfera. Porque no es entonces una esfera perfecta, porque las condiciones precisamente de traslación y rotación de la Tierra originan que la distancia del centro de la Tierra a los polos sea menor que la distancia del centro de la Tierra en el Ecuador. Es decir, en el Ecuador la Tierra es un poco más amplia, por así decirlo. En cambio es más corta en los polos. Pero la proporción es mínima, pero existe. ¿Está claro? Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Nos permite ver que desde el centro de la Tierra hacia cualquiera de los puntos externos de la corteza, tiene que tener una atracción gravitacional y un peso uniforme, igual. Es decir, una columna que vaya de aquí hacia el polo norte o al polo sur debe de pesar el peso de esta capa y esta otra y esta otra y esta otra. Debe de pesar igual que la que se tiene en esta parte. ¿Por qué? Porque es necesario es decir, la Tierra tiene que girar. Eso es una propiedad que tienen todos los cuerpos en el universo. Al girar, entonces origina un proceso centrífugo mayor en la parte ecuatorial que en la parte polar. Como consecuencia, entonces,
¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la corteza, en primer lugar, es la capa más externa de la Tierra, pero también es la más delgada. Es un poco o bastante mayor el espesor de la corteza continental que la corteza oceánica. Pero una de las cosas importantes es que dijimos el peso de cualquier punto de la superficie de la Tierra, sea continental o sea oceánica, debe de pesar lo mismo, y por eso precisamente interviene la gravedad. Los materiales de la corteza oceánica son más pesados que los de la corteza continental. Un punto entonces de aquí hacia el centro de la Tierra origina una columna que debe de pesar igual que lo que sería esta que vemos aquí en este punto del fondo oceánico hasta el centro de la Tierra. Esto debe de pesar igual. ¿Por qué? Porque se comporta precisamente igual que las ruedas de un coche. ¿Por qué se llevan en los coches periódicamente a que se les haga balanceo? ¿En qué consiste el balanceo? El equilibrio. ¿Eh? El equilibrio. ¿El equilibrio de qué? Por ejemplo, en este caso, el núcleo, digamos que el equilibrio de red. El equilibrio de pesos de lo que es la llanta de un coche. Las llantas, entonces, deben de pesar exactamente lo mismo en cualquier punto para que el coche pueda avanzar a grandes velocidades sin problema de destrucción del coche, porque si no hubiera ese equilibrio, entonces, ¿qué sucede? Se van formando puntos de concentración de la energía que entonces hacen que se crean condiciones de ruptura. Por eso cuando está mal equilibrado el peso de las llantas de un coche, entonces a determinadas velocidades comienza a regirar. ¿Por qué? Porque ya hay un desequilibrio cada vez mayor porque la llanta gira más velozmente. Entonces sucede lo mismo con la Tierra y con cualquier planeta y con cualquier de los cuerpos del sistema solar. Tienen que tener un equilibrio, y ese equilibrio lo están viendo ustedes. ¿Por qué es más profunda la corteza oceánica? Porque es más densa, pero también, si se fijan ustedes, está más cerca del centro de la Tierra. El peso entonces de esta columna, de aquí a acá, debe de pesar lo mismo que si lo vemos aquí en la parte más alta del continente, hacia el centro de la Tierra. Y de esta manera hay un equilibrio entonces. Pero ese equilibrio no es absoluto. Eso lo vamos a ver posteriormente. El equilibrio se está haciendo todos los días. Todos los días se está equilibrando lo que corresponde a este punto alto en relación a este punto bajo. Porque los materiales que se están generando aquí son materiales erosivos, de erosión, o sea, de desgaste del continente. Pero ¿de dónde van a dar esos materiales? A la zona de depósito que es la corteza oceánica. Entonces lo que aquí se está generando y desgastando se está acumulando abajo. Entonces hay un equilibrio. Estas son cosas muy importantes en geología. Maestro, por ejemplo, dice, si acá pierde peso cuando se erosiona y lleva a la corteza oceánica, dejará de pesar uno más, ¿no? ¿Cómo? O sea, dice que se erosiona, la erosión... Sí, el continente dije desde un principio que es una zona eminentemente erosiva. Pero si pierde ahí peso y se lleva a la corteza oceánica que tiene mayor peso, y usted dice que en todos los puntos de la Tierra tiene que tener el mismo peso para tener el equilibrio, ¿cómo se compensa el peso de la corteza continental? Pues porque esos alimentos que están formando aquí van a ser transportados por los ríos hacia el mar. ¿Y dónde se van a depositar esos materiales que estaban originalmente aquí? En la parte marginal del continente y sobre la corteza oceánica. Entonces aquí ya
cuando hablamos de corteza oceánica no estamos hablando únicamente de la roca ígnea que dio origen a la corteza, sino también a lo que es la acumulación de los sedimentos originados en el continente que se depositan arriba de la corteza oceánica. Y esos son, entonces, de menor densidad. Estos son los de máxima densidad, lo que tenemos aquí en la parte oceánica. Entonces comienza a haber un equilibrio constante. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí. Bueno, es más que nada como una duda. Si de forma hipotética se llegara a alterar este equilibrio en alguno de los dos puntos, ¿qué es lo que llegaría a pasar? Si hay un desequilibrio, entonces hay toda una serie de procesos tectónicos que tienden a lograrlo. ¿Sí? Hay rompimiento, por ejemplo, de corteza continental o de corteza oceánica. ¿Y qué hace eso? Que se efectúen procesos de levantamiento o de hundimiento de lo que son los bloques continentales. Cuando hablamos de un continente no estamos hablando de una estructura única. Aquí, por ejemplo, en Norteamérica o América del Sur son continentes. Pero si vemos con detalle la geología de lo que es el continente sudamericano, no es igual a este que tenemos acá, que es el de América del Norte. Se tienen condiciones semejantes por ser continentes, pero diferentes por ser dos continentes separados. Y aún en los mismos continentes, por ejemplo, aquí ven ustedes el continente norteamericano, de aquí para acá, y ven ustedes aquí lo que es el Golfo de México, esto que está aquí. Sí. ¿Aquí lo ven de qué color? Como un azul verdoso. Azul, bueno, azul verdoso, como dices, aquí en esta parte. Aquí nos está indicando un hundimiento. El Golfo de México es una zona de subsidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que está en constante hundimiento. El hundimiento es tan grande que aquí, precisamente, esta depresión alcanza más de 20 kilómetros de profundidad. ¿Está claro? Sí. En cambio, esta parte que vemos acá de color oscuro, eso corresponde entonces a lo que son las montañas. Y esto forma parte también del continente, lógicamente. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a diferenciar lo que son los tipos de estructuras que se presentan en las placas continentales y las estructuras de las placas oceánicas. Aquí las ven hasta de color diferente, si se fijan. Sí. ¿Por qué? Porque están constituidas de materiales diferentes. Y no únicamente eso, sino que los procesos de formación son diferentes también. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces, esto, lo que es la corteza precisamente continental y oceánica, constituye lo que se llama la litosfera, que corresponde a materiales rígidos y sólidos. ¿Por qué? Porque se encuentra precisamente arriba de una capa, aquí marcada, abajo de lo que es el continente, la placa continental y la placa oceánica, que se llama astenosfera. Aquí, en este caso, el material que lo constituye no es completamente rígido ni sólido, sino que se comporta de manera diferente, fluida o más o menos fluida, dependiendo de las condiciones de un continente y una parte oceánica que estén en la superficie de la Tierra. Este material, precisamente, que se encuentra por debajo de la corteza oceánica y la corteza continental, la astenosfera, es un material que se considera como un sólido plástico. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, se supone que es rígido, pero tiene plasticidad, es decir, se puede deformar. Lo que se llama un material sólido plástico. Esto es muy importante porque
porque en esta atmósfera se determinan o se llevan a cabo toda una serie de fenómenos que se manifiestan tanto en la corteza oceánica como en la corteza continental. En los continentes, por ejemplo, la mayor parte de los magmas que dan origen al volcanismo continental, pues se generan en esta parte de la astenosfera. En el medio oceánico sucede lo mismo. Los volcanes oceánicos también, su magma, se generan en la parte superior de la astenosfera. ¿Y por qué se habla entonces de un sólido plástico? Porque lo es. Es decir, es un material que de cierta manera se identifica como un sólido, pero se tiene manifestaciones también plásticas, o sea, de deformación. ¿Y esto qué lo determina? Lo determina la presión y la temperatura, que como sabemos, la temperatura se va incrementando de la superficie hasta el centro de la Tierra. Maestro, ¿será como las arenas movedizas que cuando aplicas una fuerza se ponen más rígidas o más duras, por eso no puedes escapar, pero cuando te pones blandito te vas hundiendo un poquito? ¿Sí sería? Bueno, puede ser una semejanza, digamos. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Esta parte entonces de la corteza, la corteza tiene entonces un espesor de 5 kilómetros hasta 70 kilómetros. 75 kilómetros, ¿dónde? Generalmente en lo que es la corteza oceánica. 70 máximo, ¿en dónde? En lo que son los continentes. Esto ya explica por qué los continentes son mucho más ligeros que lo que son los materiales de la corteza oceánica. La corteza oceánica, entonces, como es mucho más densa, requiere un espesor menor para poder tener el peso de lo que es una columna desde el punto más alto de un continente hacia el centro de la Tierra. En este caso los materiales son más ligeros. Entonces ahí es lo que permite el equilibrio. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? Debajo precisamente de las atmósferas se tiene lo que se llama el manto superior. Es esta capa que vemos aquí. Ese manto superior está constituido también por un material sólido plástico. Es decir, no es completamente rígido, pero tampoco es completamente sólido. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, existen toda una serie de fenómenos que se dan en lo que corresponde a la parte del manto exterior que vemos aquí, esta parte. Este manto exterior tiene una composición diferente a la del manto inferior, que está debajo, en esta parte. Aquí, si se fijan ustedes, se trata de colores uniformes, pero los datos modernos nos indican que distan mucho realmente de ser condiciones uniformes en cuanto a composición de los materiales del manto inferior y del manto superior. Esto es interesante y lo vamos a ver de manera continua casi en lo que es la biología física de este curso. ¿Por qué? Porque si se considera que estos materiales son materiales uniformes, dependiendo de la profundidad, 10:58. Bueno, termina la clase a las 11:15, a las 11:30. Bueno, o hasta las 11:15, de acuerdo con el reglamento. Bien, entonces, originalmente se consideraba esto de manera uniforme. Ahora se sabe que no es tan uniforme lo que es la composición del manto inferior y del manto superior. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver posteriormente, los procesos tectónicos que buscan el equilibrio entre la corteza oceánica y la corteza continental originan que la corteza oceánica, por ser más densa,
es lo que estoy diciendo, más pesada, se meta por debajo del continente. ¿Sí? Esta corteza que vemos aquí se mete por debajo del continente. Y eso se llama subducción. Sub quiere decir por debajo de. ¿Sí? Se va metiendo esta corteza por debajo del continente. En condiciones normales. Pero en algunos casos, si el continente se desplaza en dirección opuesta a la corteza oceánica, el movimiento de subducción es mucho más activo. Pero ¿qué sucede con esa corteza oceánica que se mete por debajo de la corteza continental? Pues va a sufrir entonces toda una serie de fenómenos de fusión conforme se va metiendo en condiciones cada vez más y más calientes. ¿Y qué sucede con esto? Esto origina que entonces la parte de la estenosfera se contamine con este tipo de materiales que a su vez contaminan la parte del manto inferior. Entonces, en nuestros días sabemos que esta imagen no es válida en el sentido absoluto. Es válida desde el punto de vista académico porque nos permite entender algunos fenómenos que se van a aplicar de manera general. Pero ya si hablamos, ustedes conforme van a ir avanzando aquí en la carrera, van a tener cada vez asignaturas más y más específicas. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que muchos de estos conceptos que estoy utilizando no son válidos. ¿Por qué? Porque la ciencia geológica o las ciencias geológicas han evolucionado mucho en los últimos años. De tal manera que por medio de la geofísica, por ejemplo, se puede saber que estos materiales del manto inferior y del manto superior no son uniformes. ¿Y por qué se sabe? Porque la geofísica tiene la cualidad de poder diferenciar cómo se distribuyen las ondas sísmicas que se originan por la ruptura de la corteza continental y oceánica, cómo se distribuyen en el interior de la Tierra las ondas sísmicas. Y sabemos que las ondas sísmicas, entonces, por efectos de la densidad creciente, la densidad de estos materiales se hace cada vez más pesada hasta el centro de la Tierra. Entonces, estos materiales están sujetos a una compresión. Y conforme vamos hacia el centro, la compresión es más fuerte. Pero hay una cosa muy importante, que también el calor se hace más y más intenso hacia el centro de la Tierra. Entonces hay un fenómeno que está relacionado con la presión y también con la temperatura. Y los diferentes fenómenos que vamos a ver posteriormente están relacionados con esos cambios que ahora se han descubierto que existen en lo que corresponde a las dos capas del manto inferior, el manto inferior y el manto superior, pero también en lo que corresponde a las rocas, a los materiales del núcleo, que también se divide en dos partes: el núcleo interno, el más profundo de todos, y el núcleo externo, que está en contacto con el manto inferior. Entonces, los materiales van a ir haciéndose cada vez más y más densos hacia el centro de la Tierra. Pero, como aumenta la temperatura, entonces la temperatura actúa en el sentido inverso. A mayor temperatura, los materiales tienden a ser más fluidos. Entonces comienza a buscarse condiciones de equilibrio una vez más, en cuanto a densidad y en cuanto a temperatura. ¿Tienen preguntas? Sí. Tenía una pregunta hace rato. Dijo que cuando la corteza oceánica llega a la estenosfera empieza a afectarla. ¿De qué forma la afecta? Cuando ¿es el proceso de subducción? Ajá. Sí. El proceso de subducción es un proceso que es constante. ¿Por qué? Porque constantemente se está formando corteza oceánica. Y si aquí se está formando corteza oceánica, la superficie de la Tierra es única. ¿Sí está claro? Entonces existen dos posibilidades. O bien, al crecer la corteza oceánica,
se trepa arriba del continente o bien se mete por debajo del continente, dependiendo de las condiciones, que existen los dos ejemplos. ¿Y qué pasaría si pasa por debajo? O sea, ¿cómo afectará el continente? Cuando se mete entonces por debajo del continente hablamos de subducción, por debajo de. Pero cuando la corteza se trepa arriba del continente, entonces hablamos de obducción. ¿Cómo, perdón? Obducción. Obducción. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como vamos a ver una vez más, la tectónica de placas, que estamos viendo aquí el inicio de lo que es la tectónica de placas. Tiene en la historia de la Tierra y sobre todo en el conocimiento de la historia de la Tierra, tiene muy pocos años. La tectónica de placas fue aceptada en los años 60 del siglo pasado. En 1960 más o menos es cuando ya fue aceptada esta teoría. Es decir, estamos a 60 años apenas. Pues en esos 60 años se han tenido enormes progresos en cuanto al conocimiento de la Tierra. Y algunos de ellos están relacionados precisamente con muchos fenómenos que antes no se podían ni siquiera pensar que existieran, como por ejemplo la obducción. ¿Secretario? Sí. ¿Tienen preguntas? Sí. En el caso de la obducción, ¿qué es lo que sucede cuando la corteza oceánica pasa por A ver, ¿estás hablando de obducción? Ajá. La obducción, dijimos, es el proceso por medio del cual la corteza oceánica se trepa sobre el continente. ¿De acuerdo? El proceso de expansión oceánica se da todos los días porque en las dorsales oceánicas, esto que vemos aquí es una dorsal oceánica, es el lugar donde se está formando el piso oceánico. Y aquí se acercan, van a ver una depresión, que es por donde sale el magma a la superficie. Aquí lo ven, miren, se ven perfectamente. Y se llama cordillera oceánica porque es una parte alta del piso oceánico. Pues ahí entonces el magma está saliendo a la superficie. Como está saliendo el magma en la superficie, entonces estas dos partes que se están formando, una está presionando, aquí en este caso África, y la otra presiona América del Sur. Como ya dijimos, la superficie de la Tierra tiene que ser unitaria, es decir, es única. Si aquí está creciendo la corteza oceánica, para mantener las condiciones únicas de lo que es la corteza superficial, entonces, o esto tiene dos opciones, o se mete por debajo del continente, de los continentes, o bien se sube arriba de los continentes. ¿Por qué? Porque lógicamente eso tiene por fuerza que hacer que el piso oceánico crezca. El océano Atlántico está creciendo continuamente. Pero entonces, ¿dónde se lleva a cabo ese equilibrio? Acá. De lo que es el piso del Océano Pacífico, aquí esa parte, aquí está la dorsal donde se forma, en esta parte. Entonces, esta parte subduce, o sea, se mete por debajo del continente americano. ¿En razón de qué? De cuánto ha crecido aquí y cuánto ha crecido acá. Si la velocidad de subducción no es igual a la formación de creación, ¿qué pasa entonces? Entonces, el piso oceánico ya no puede bajar. Entonces se trepa en la parte marginal de lo que será la zona de subducción y se convierte en una obducción. ¿Está claro? Sí. Si se fijan, son procesos físicos elementales. ¿Sí? Estamos hablando de temperaturas y presiones principalmente. No.
¿Tienen preguntas? ¿No? Esta tarea es sumamente importante. ¿Por qué? Porque son los conceptos básicos, realmente básicos, que ustedes van a ir utilizando en toda la geología, y sobre todo son los conceptos modernos que vamos a ir viendo. Pero esto que está aquí es la estructura típica de la Tierra desde hace siglos. Pero con la geofísica moderna se ha podido entonces determinar perfectamente qué características tienen cada una de las capas del manto, o sea, manto inferior, el manto superior, el núcleo interno y el núcleo externo. Una de las cosas muy importantes, por ejemplo, es que esta parte del núcleo externo es líquido y esta parte del núcleo interno es sólido. Es decir, esta parte es una esfera de material extremadamente denso. La densidad es más o menos de 11 a 12, de manera que es el material más denso que se conoce en la Tierra como material magmático. Pero aquí se comporta sólidamente, mientras que la parte externa, que es el manto exterior, se comporta como un líquido. Y eso se sabe gracias a la geofísica. Pero que sea sólido, ¿qué interviene para que sea sólido? ¿Qué interviene para que el núcleo interno sea sólido? Porque se busca precisamente la explicación en lo que es el equilibrio isostático, es decir, es el equilibrio entre los pesos. Este material es el más denso de todos, este que vemos aquí. Pero a esta profundidad este material se mantiene rígidamente. La composición del núcleo externo y el núcleo interno es casi la misma. ¿Sí? Pero esta densidad de la parte del núcleo externo es menor que la del centro. Esto origina que la temperatura, que dijimos es creciente hacia el centro, aquí influye de tal manera que vence la oposición de la densidad, del peso. ¿Qué sucede entonces con el material? Se funde. ¿Está claro? Sí. Entonces, ven, estas son condiciones muy importantes en lo que se refiere a esos equilibrios en peso y en temperatura. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, en su tarea es importante que utilicen esta imagen, porque en esta imagen, si se fijan, hemos explicado todo. Utilícenla, pero no van a utilizar todo lo que es una página. Pero que sea lo suficiente claro también en cuanto a los elementos que la constituyen. ¿Está claro? Sí. Y después van escribiendo cada una de las características que hemos visto desde el punto de vista de la corteza continental y las tenemos para que es lo único que vimos por hoy como datos. Y son los fenómenos de formación y los fenómenos también de identificación de los materiales. ¿Tienen preguntas? Este corresponde al TACO, el libro de texto en español. Al que nos enseñó el que ustedes pasó. De los que les mostré, precisamente en el TACO que está. Está en español. Y con ella van a explicar todo lo que acabamos de ver hoy. ¿Tienen preguntas?
No, vuelvo a insistir, yo les dije que tenían que utilizar una hoja de papel, utilizar las dos partes, y no hojas de apuntes. La última vez se corta la hoja, entonces corta la hoja. Sí, yo sé, creo que en el físico. A ver, Carrasco, Cruz González, ¿cómo? Seifu, Galicia, Presente. la tarea, Ese ya no vino. no te escuché, Esto apenas se integra. no trajiste tarea. No. García, Guerrero Oviedo, Hernández García, Hernández Rizo, Luis García, Hernández Rizo, ¿dónde estás? ¿Está allá? Jiménez, Márquez Ibarra, no hablen por favor porque estoy llevando en vista porque luego le pongo falta. Márquez Ibarra, Martínez García. Sí, voy. Martínez García, ¿sí está? Sí, nada más estoy poniendo mi nombre. Listo. Méndez Hernández, Morales Martínez. Sí, yo tomar nota de hoy. ¿Me vas a entregar entonces así? Sí, podemos, sí, no pasa Pues nada. pero ya. Este cuadro, sí. Bueno, así. Sí, tomamos foto. Córtalo. De la punta de hoy. Yo lo que estoy entendiendo es la tarea anterior. Sí, por eso. No más Pues entonces, ¿cómo? tengo que tomar la punta de hoy.